Sean bienvenidos los que estamos aquí y los que nos ven por redes sociales, ¿sí? Y pues vayan abriendo su Biblia, hermanitos, a eso venimos. En Mateo, por favor, vamos a ir al Evangelio de Mateo. Y en lo que llegan ahí, vamos a orar, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has regalado. Gracias por este día de reposo. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes, Señor. Tuya es siempre toda la gloria, siempre todo el reconocimiento. Padre, solo tú eres digno de gloria. Señor, nosotros somos indignos, Padre, pero a ti te ha placido que a través de nosotros sea conocida tu palabra, Señor. Y es tu palabra, Señor, así es que yo te ruego que tú hables, Padre, que tú me ayudes con tu Espíritu Santo, Señor, a hablar toda tu verdad, todo tu consejo de una manera clara, Señor. Cada idea, Padre, cada pensamiento, Señor, pueda ser expresado claramente, Señor. Te ruego que me ayudes y que nos ayudes a todos nosotros a recibir la palabra, Señor, de una manera en que podamos ser edificados, Señor, que podamos crecer en madurez, Señor, en devoción a ti, Señor, que podamos crecer en conocimiento a ti, Señor. Padre, porque solo tú eres digno de gloria, Señor, solo tú eres digno de gloria y no hay nada más que valga la pena que buscarte a ti, Señor, que conocerte a ti y hacer tu voluntad, Señor. Gracias te damos en nombre de Jesús. Entonces vamos a ir ahí a Mateo 23:12. Y el tema, hermanitos, se llama orgullo y humildad, ¿sí? Orgullo y humildad. Así es que, Iván, no dejes salir a nadie, ¿eh? Orgullo y humildad. Mateo 23:12, por favor. Dice la palabra, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sí, hermanitos, miren, el orgullo es algo que abunda, ¿sí? En los seres humanos, la verdad. Y eso lo hemos visto, hermanitos, desde el principio de la historia. Sí, hemos visto que el orgullo ha sido el pecado más devastador, más notorio, sí, desde el principio de la creación. Ha llevado a la caída y ruina de la creación. Ángeles cayeron del cielo a causa del orgullo, por querer ser igual a Dios, por querer robarle la gloria a Dios, ¿sí? Vemos a Adán y a Eva codiciando alcanzar grandeza ahí en el jardín del Edén. El orgullo les prometió ser como dioses y se dieron a la tentación del diablo y todo cayó bajo maldición a causa del orgullo, ¿sí? Vemos a través de la historia a reyes que tuvieron grandes riquezas, poder, dominio, caer uno tras otro a causa del orgullo. Sí, vemos ahí a Nabucodonosor, por ejemplo, el rey de Tiro, el rey Saúl, faraones, emperadores, dinastías enteras, imperios completos, siendo destruidos por completo. Sí, el imperio babilonio, el imperio persa, egipcio, griego, romano, todos cayeron estrepitosamente a causa del orgullo de sus gobernantes y de sus habitantes, ¿sí? Líderes religiosos también y toda su descendencia, lo vemos a través de toda la escritura. Vemos a escribas y fariseos en tiempo de Jesús siendo orgullosos, soberbios, altivos. De hecho, esas palabras fueron dichas a ellos de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿sí? Y aún dentro de la iglesia, hermanitos, el pecado del orgullo está presente, ¿sí? Envenena el corazón de los creyentes, destruye vidas, familias
infesta la iglesia y divide y destruye congregaciones enteras. Hay muchísimos ejemplos de esto, ¿sí? De una u otra forma este mal anticristiano predomina en las iglesias y en el corazón de todos nosotros, hermanitos, de todos nosotros. Es un pecado que nos envuelve muy fácilmente. ¿Sí? Por eso, hermanitos, es que debemos ser advertidos. ¿Sí? Debemos ser advertidos para que podamos despojarnos de él y que no seamos estorbados. ¿Sí? Hebreos 12:1. Porque dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermanitos, esta mañana vamos a estar contrastando a la manera de los proverbios el orgullo y la humildad. ¿Sí? Un pecado severo a los ojos de Dios, el orgullo, y una virtud de gran estima a los ojos de Dios, ¿sí? La humildad. Y veremos las consecuencias de estas dos condiciones opuestas entre sí, que se pueden encontrar no al mismo tiempo, habitando en el corazón del hombre. Sí, entonces, hermanos, si ustedes se dan cuenta, esto lo tenemos desde pequeños, desde niños, el orgullo. Sí, tenemos una tendencia al orgullo. Siempre llegar primero, siempre ser el mejor, el que siempre gana, el más inteligente, el más audaz, el que tiene la atención de todos. Los sueños de los jóvenes es llegar a ser alguien exitoso, alguien conocido, alguien famoso, ¿sí? Y hacen de todo para llegar a hacerlo, para alcanzar ese sueño. Incluso robar, calumniar, estafar, pisotear a otros, pedir prestado y no pagar, todo para llegar a ser alguien, ¿sí? ¿Y por qué buscamos esto, hermanitos? ¿Por qué buscamos nosotros estas cosas? La Biblia nos dice, ¿por qué? Es el orgullo, ¿sí? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, dijo el que se llamaba Lucero de la mañana antes de caer. El orgulloso busca estar encima de los demás y que lo vean como superior. El orgulloso busca el reconocimiento de los demás para sentirse valorado. Y si no lo recibe, se enoja. Y si no obtiene el éxito que quiere en su vida, se deprime. Espiritualmente hablando, si un cristiano busca y persigue el reconocimiento de sus hermanos en la iglesia, en lugar de humillarse y dar gloria a Dios y servicio a sus hermanos, esto ciertamente, hermanitos, es ir en contra de Dios. Sí, es burlarse de Dios, porque Él es quien decide a quién humillar. Él decide a quién exaltar, ¿sí? El Señor decide a quién exaltar y Él exalta al humilde, ¿sí? Y Él decide a quién humillar, hermanitos, y Él humilla al orgulloso, al soberbio. Es necesario que lo sepamos, hermanitos, porque nosotros no podemos posicionarnos en lugares de privilegio en el reino de Dios, ¿sí? Como lo hacen los hombres en los reinos terrenales, como lo hacen los hombres aquí en la tierra, a través de jugadas políticas para ganar estatus, de favores, de movimientos, ¿sí? Sino que en el reino de Dios, el que quiera ser el mayor, debe hacerse como el menor de sus hermanos, ¿correcto? Así es. Y está en el Padre, solo está en el Padre exaltar a quien Él quiere. ¿Verdad? Esto fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a los hijos de Zebedeo cuando le dijeron que los pusiera uno a su derecha, otro a su izquierda. No, está en el Padre hacer esto. Y Él lo da a quien Él quiere. Y a los fariseos les encantaba el reconocimiento, hermanitos, les encantaba que les abrieran paso y les hicieran reverencia. Les amaban los lugares privilegiados en las sinagogas y que les dijeran maestro, maestro.
Y ellos lo buscaban esto porque sentían satisfacción por esto, sentían gran satisfacción por esto, similar a la que sintió Nabucodonosor cuando se paseaba en su palacio, ¿recuerdan? Y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Inmediatamente después de eso, ¿qué pasó? Fue humillado y fue hecho como las bestias del campo. O como Herodes, que se sintió un dios y fue alimento para los gusanos, por cuanto no dio gloria al único Dios soberano. Y aunque, hermanos, reconocer y honrar a nuestros líderes es algo honorable, sí, es algo bueno. De hecho, la Escritura nos dice que debe ser así. Pero el buscar y codiciar dicho reconocimiento, eso es pecaminoso, eso es en contra de Dios. Sí, y el Señor nos advierte. Cuando habla, por ejemplo, de los fariseos, dice: no sean como ellos, no sean como los fariseos, porque dicen y no hacen. Les dice: sí, hagan caso a lo que ellos dicen. Ellos no desacreditan la ley, ellos no desacreditan la palabra de Dios, pero no hagan como ellos hacen, dice, porque ellos sí son desacreditados, porque no hacen lo que dicen. Sí, ellos solos se elevan a sí mismos sobre los demás, pero este no es el corazón de Dios, hermanitos. No podemos nosotros elevarnos a nosotros mismos, sino que el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Mateo 23:11. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y hermanos, entonces, si Dios nos da arrepentimiento ante nuestros propios ojos, pues nos humillaremos, ¿verdad, hermanitos? Y nos aborreceremos a nosotros mismos si nos hemos enorgullecido. Sí, voy a citar a San Bogdan. No está aquí, pero voy a citar a San Bogdan, que a su vez cita a alguien más. El orgulloso se cree humilde y el humilde se siente orgulloso. Se lo voy a leer otra vez. El orgulloso se cree humilde y el humilde se siente orgulloso. Mediten en esto, hermanitos. Pero el que rehúsa humillarse, hermanitos, ante el Señor, pues dice la Escritura que será humillado, ¿sí? Será humillado aquí en la tierra y en la resurrección, en el juicio final, para vergüenza y confusión perpetua. Hace poco, pues teníamos un cocinero, ¿no? Y que fue lavatrastes, fue lavalosa y después ascendió, ¿no? a la cocina y se volvió muy orgulloso, ¿no? Y empezó a maltratar a sus compañeros. Y pues yo le hablaba, ¿no? de la palabra, le predicaba el evangelio y yo le repetía mucho esta escritura, ¿no? Y le decía, mira, sé humilde, le decía, sé humilde, no te hagas soberbio, le decía, porque el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Y todo el tiempo le repetía eso, todo el tiempo. Cuando lo veía, le repetía y llegaba y le tocaba el hombro y le decía, hey, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado, le repetía, ¿no? Y bueno, un día le levanté un acta porque pues fue grosero con una de sus compañeras, le dijo groserías, le gritó, y yo le levanté un acta, y 3 actas son despido, ¿no? Y pues no le gustó y al tiempo renunció, ¿no? Y ya después pues se fue a otro trabajo y hace poco pues por ahí lo vi, me compartieron ahí, me enseñaron que en su otro trabajo pues hizo algo y fue expuesto, lo sacaron ahí en redes sociales y fue expuesto, lo humillaron, ¿sí? Lo humillaron y aprovecho para decirles que eso no lo hacemos nosotros, ¿no? Como cristianos no debemos hacer eso, el exponer a las personas en redes sociales,
pues no lo debemos hacer, eso déjenselo a los incrédulos, ¿no? Nosotros pues debemos de aguantar la ofensa y encomendar toda injusticia a aquel que juzga justamente. Sí, nosotros no debemos andar haciendo eso. Pero total que esta persona pues fue humillada, ¿no? Y quedó desacreditado, quedó humillado. Pues en el ámbito ahí laboral en el que operamos, pues difícil que alguien lo pueda volver a contratar, ¿no? Y bueno, fue humillado, y si no se arrepiente, pues también lo será en la otra vida, ¿no? Dice la Escritura, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Porque por el otro lado, hermanitos, la humildad es una vestidura de grande estima delante de Dios. Dios estima a aquel que es humilde. ¿Sí? El humilde, escuche bien, es aceptado por Dios. El humilde es respetado por los hombres sabios y justos. ¿Sí? Y a menudo el humilde es llamado para los servicios más honrosos. ¿Sí? Yo últimamente pues me he enfocado en eso, ¿no? Cuando hago entrevistas de trabajo, pues yo veo eso, aunque no tenga experiencia, yo veo si esta persona está siendo humilde, y entonces pues los entrenamos, ¿no? Para trabajar, y casi siempre son los que van escalando, van subiendo, y al rato ya tienen mayor rango, ¿no? Y es igual acá en el mundo espiritual. A menudo el humilde es llamado para los servicios más honrosos en el reino de Dios. Hermanitos, fíjense, Matthew Henry dijo, el honor es como la sombra que huye de aquellos que la persiguen y la agarran, pero sigue a aquellos que huyen de ella. Se las vuelvo a leer. El honor es como la sombra que huye de aquellos que la persiguen, y tratan de agarrarla, pero sigue a aquellos que huyen de ella. ¿Sí? Así es el honor. Y una y otra vez lo hemos visto. ¿Sí? Aquellos que se erigen sobre los demás y su espíritu se eleva desmedidamente, caen de forma estrepitosa. Y el soberbio siempre es humillado. Y entre más alto se elevan a sí mismos, pues más duro caen, y más grande es su ruina. Lo que nos recuerda a aquel insensato que construyó su casa sobre la arena, ¿verdad? Y no sobre la roca que es Cristo, que es su palabra. Y grande fue la ruina de aquel que no consideró a Dios, que no consideró su palabra, ¿sí? Y se obstinó en construir su casa sobre la arena. Dice que fue grande su ruina. Pero aquellos hermanos que no buscan la honra, sino que huyen de ella, que sirven sin esperar nada a cambio, con alegría y sencillez de corazón, a menudo son puestos en lugares de honra. Y aún en la eternidad, todos aquellos que se humillan en contrición por su pecado y reconozcan el señorío de nuestro Señor Jesucristo sobre ellos, heredarán gloria eterna. ¿Sí? Proverbios 16:18. Vayan ahí por favor a Proverbios. Proverbios 16:18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Lo vayan ahí cerca a Proverbios 18:12, por favor. Proverbios 18:12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento o la humildad. Fíjense, hermanos, muchos se preocupan por lo que traerá el día de mañana, ¿no? Y buscan conocer lo que les depara el futuro por cualquier medio. Yo recuerdo una persona que
que llegó un día ahí un puesto de revistas cuando se usaban antes, ¿no? Los puestos de revistas y el periódico, ¿no? Antes de las redes sociales. Y agarraba el periódico, rápido, dame el periódico y el horóscopo, y buscaba el horóscopo y ya, ay, mi horóscopo, y decía, ay, ya descansé, decía, ay, es que si no leo mi horóscopo en la mañana no puedo estar tranquila, no puedo seguir con mi vida, decía, ¿no? Y así mucha gente, hermanitos, que buscan ahí por estos medios o por las lecturas de las cartas y otras cosas, buscan saber lo que les deparará el día de mañana, ¿no? Si les va a ir bien o si les va a ir mal. Y dicen, y si me va a ir mal para no salir o no hacer negocios, ¿no? Dicen por ahí. Y se conforman con la mentira, con el engaño. Pero este proverbio, hermanitos, Proverbios 18:12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento, predice lo que ciertamente vendrá mañana según el proceder del corazón de cada quien. Así como antes de la tormenta hay calma, así antes de la caída y el quebrantamiento es la soberbia y el orgullo. Y así como antes de la primavera cantan las aves y los árboles reverdecen, así antes de la honra es la humildad. Y no hay un pecado más condenado en las Escrituras, hermanos, que el orgullo. Sin embargo, no hay trampa a la que corramos más fácilmente que el orgullo, a veces sin darnos cuenta. Y el rey de Babilonia creyó que el mundo era suyo y todo lo que tenía era para su gloria y majestad. Miren lo que dijo el Señor acerca de él en Isaías 14:9. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Qué grueso, ¿no? Qin Shi Huang, el primer emperador chino. A lo mejor han escuchado de él, conquistador, unificador de reinos. Él empezó a construir la gran muralla china, ¿sí? El que fue enterrado con los soldados de terracota, no sé si han visto por ahí, unas estatuas de soldados, todo un ejército en la tumba de este gobernador chino. Su imperio fue grande y él se creyó un dios. ¿Sí? De hecho, el nombre por el que lo conocen, Qin Shi Huang, significa primer emperador y Dios, así se puso él mismo, ¿sí? Pero su verdadero nombre fue Sheng, ¿sí? Así sonó la lata cuando la tiraron. La lata de Jumex de esas viejas, ¿no? Él estaba obsesionado con su grandeza, hermanitos, ¿sí? Y en su obsesión, porque nunca acabara su reinado, su grandeza, Él se obsesionó buscando el elixir de la vida eterna por todos lados. Anduvo viajando por todo el mundo buscando ahí la fuente de la vida eterna, ¿no? Para que su reino durara por siempre, su grandeza durara por siempre, porque estaba en la cúspide. Y andando por allá en alguna tierra lejana, en Oriente, unos alquimistas le dijeron, pues esta es la fuente de la vida eterna, el elixir de la vida eterna, y le dieron jade mezclado con mercurio, unos alquimistas, ¿sí? Que supuestamente esto le daría vida eterna. Y pues, ¿qué creen que pasó? Murió envenenado, ¿no? Obviamente, a sus 49 años de edad, y el reino quedó destruido, dividido. Ya luego surgieron guerras y divisiones y otros tiempos ahí en la historia. Fíjense, Isaías 2:12 dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido.
sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Fíjense, la soberbia de los hombres será abatida y solo el Señor será exaltado en aquel día. Y pues hay de aquellos hermanos que se enfrenten a la ira de Dios en aquel día. Sí, eso nos debería de mantener humildes, ¿no? Saber que un día vamos a estar delante de aquel que es digno de toda la gloria, ¿cierto? Por otro lado, la humildad, hermanos, es una gracia que tiene muchas promesas de parte de Dios en la Escritura. ¿Sí? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer, hermanos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Dijo, ¿no? La multitud allá en Pentecostés cuando se vieron confrontados por su horrible pecado, ¿no? ¿Qué haremos? Le dijeron a Pedro. Bueno, vayamos a la raíz del mal, hermanitos, ¿sí? La fuente del pecado del orgullo, que es el corazón del hombre, que dice otra vez ahí, Proverbios 18:12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. ¿Y qué dice la Escritura? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Entonces, el orgullo está arraigado en nuestro corazón, hermanitos, desde pequeños, ¿sí? Está arraigado en el corazón de todos nosotros y su consecuencia es destrucción. Y es una bomba de tiempo. Es cuestión de tiempo para que explote si hay orgullo en nuestro corazón. ¿Y saben cuál es lo peor de todo, hermanitos? Que nuestro orgullo no tiene ningún fundamento. Sí, no tenemos pues nada de qué estar orgullosos. No tenemos de qué gloriarnos. Fíjense, aún si fuéramos semejantes a los ángeles, aún si fuéramos como los ángeles, seríamos necios en enorgullecernos, porque así cayó Satanás y sus ángeles. Isaías 14:12-15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Sí, ellos eran ángeles, y se llenaron de soberbia, y fueron derribados hasta el Seol. Y nosotros, hermanos, que somos como la hierba del campo, que hoy es y mañana no es, doblemente necios somos en llenarnos de orgullo, ¿verdad? Doblemente necios. Y este conocimiento, todo este conocimiento, hermanos, debería ser suficiente para mantenernos abajo, para mantenernos humilde. Y nuestros pecados, hermano, nuestras culpas deberían mantenernos en el polvo, ante un Dios que es 3 veces santo y grande. ¿Sí? Entonces, no hay razón para el orgullo, hermanitos. Rechacemos el orgullo. Consideremos de dónde fuimos sacados, de dónde fuimos rescatados por gracia. Y consideremos que aún iríamos al infierno si la gracia no nos sostuviera ahora y para siempre. Por eso, y más como creyentes, hermanos, ser orgullosos es lo más loco que podemos hacer. ¿Sí? Muchos han abandonado la verdad, hermanos, por buscar una posición entre los hombres.
Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan 12, 42 y 43. Así sigue pasando hoy en día con muchos cristianos, hermanitos. Prefieren el reconocimiento, prefieren la farándula, ¿no? Y han dejado el apacible yugo fácil y la carga ligera del manso y humilde Jesús. Y se han adornado y se han vestido ostentosamente y orgullosamente, pero fíjense, fatigosamente, del arduo trabajo de la autoexaltación y la autojustificación. Y al fin se han hundido en la desesperación. Y el orgullo, hermanos, puede encontrarse de muchas formas, sí, en nosotros. Se puede encontrar en el hombre rico y poderoso que cree que el mundo gira alrededor de él. Y puede encontrarse en el indigente, vestido de harapos, que exige limosna como si los demás fueran sus deudores y se indigna si no le dan. Se puede encontrar en el ateo que cree que no necesita a Dios y se burla. Y se puede encontrar en el cristiano, que cree que su conocimiento y su justicia propia le hacen más que los demás. Incluso mientras habla de humildad y de su propia corrupción puede estar lleno de orgullo. Entonces, hermano, analiza tu corazón y reconoce si hay orgullo en ti. Sí, yo pues antes me la vivía mucho en el campo, ¿no? En el mar, en las montañas, ya saben, ¿no? Me gusta y siempre me gusta poner ejemplos que yo aprendí, ¿no? Y andando en las montañas, pues cuando yo tenía sed, iba al arroyo, ¿no? Iba al río a buscar agua, bajaba al cañón y buscaba agua. Y a veces encontraba que el agua estaba sucia. Y pues, ¿qué hacía? Pues en lugar de ponerme ahí a querer filtrar el agua, pues iba colina arriba, ¿no? Iba cañada arriba. Y me encontraba que los animales habían estado tomando ahí del agua y pisando la arena y removiendo y haciendo sus necesidades ahí, habían ensuciado el agua. Entonces, pues seguía avanzando más arriba, donde el cañón se hacía estrecho, donde no podían entrar los animales, y iba hasta la fuente, hasta donde el agua brotaba de la piedra, y entonces encontraba agua limpia y podía tomar directamente de ahí. Deliciosa agua fresca, que quita la sed. Y así nosotros, hermanos, si percibimos que hay suciedad en nosotros, pues vayamos a la fuente. Sí, veamos nuestro corazón y busquemos corregir nuestro corazón. ¿Y cómo se hace eso? Preguntará alguien. En primer lugar, ¿cómo sé yo que mi corazón está contaminado con el orgullo, con el pecado del orgullo? ¿Sí? Fíjense, Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su opinión. A veces pensamos que estamos bien. ¿Pero qué dice? Pero Jehová pesa los corazones. ¿Sí? Pues gracias a Dios, que aunque a veces no podamos percibir que tenemos orgullo en nosotros, pues el Señor conoce nuestro corazón. Sí, Él pesa nuestro corazón y nos revela lo que hay en Él, lo que hay en nuestro corazón. El Señor pesa los corazones. El Señor, el que ve hasta lo más profundo del ser humano, revelará si hay orgullo en nuestro corazón. ¿Y cómo? ¿De qué forma? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra revelará lo que hay en nuestro corazón. La palabra lo va a revelar, así como Jesús lo hizo con la mujer samaritana ahí junto al pozo de Jacob, ¿recuerdan?
Le reveló todo lo que había en su corazón y le hizo ver su pecado. Y ella creyó en él cuando él le dijo: yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Y ella fue salva por la fe en él, por creer en su palabra. Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Sí, fíjense, Matthew Henry dijo respecto a esto: el temor del Señor nos dispondrá a escudriñar la Escritura con reverencia y nos hará seguir la dirección del Espíritu Santo. Y cuando depositamos humildemente toda nuestra dependencia en la gracia de Dios, somos exaltados en la justicia de Cristo. Y dirá alguien: ok, lo entiendo. Sí, pero ¿qué más? O sea, ¿cómo se corrige el corazón? ¿Cómo podemos corregir nuestro corazón? ¿Listos? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmos 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. O sea, el Señor Dios lo hará. Él lo hará, solo hay que ir a Él en humildad, en contrición de espíritu. Y si el Señor, hermano, que ve hasta lo profundo del corazón del hombre, hace que la fuente sea pura, entonces el agua será dulce. Y si el Señor de la viña, hace que el árbol sea bueno, entonces el fruto será bueno. Y oremos, hermanos, para que el Señor nos conceda esto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no enfrentemos al hacha que está ya puesta a la raíz de los árboles. No podemos descuidarnos, hermanos, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mateo 3:10. Porque fíjense, y si creen que esto es extremo, miren, David, después de haberse humillado hasta el polvo, cuando pecó con Betsabé, y después de haberle dicho a Dios que restaurara y trajera alegría a los huesos que él había abatido, aún después de esto y de que Dios le restaurara, David, incitado por Satanás, quiso contar al pueblo para mostrar cuán grande era su reino. Se descuidó, fue soberbio, y una peste se extendió por todo el pueblo. Primera de Crónicas 21. Entonces, analiza, hermano, ¿hay orgullo en ti esta mañana? ¿Estás buscando ser alguien? ¿Ese es tu objetivo en la vida? ¿Estás buscando reconocimiento? ¿No te someterás al yugo de Cristo? Recapacita entonces, hermano, porque si sigues así seguramente serás humillado. Es lo que dice la Escritura. Aunque si tú le perteneces a Él, esto no significa la destrucción de tu alma, sí serás humillado hasta que reconozcas que el cielo gobierna, como sucedió con Nabucodonosor. Pero también el texto, hermanos, que estamos considerando ahora, dice: antes de la honra es el abatimiento. O sea, la Escritura no nos dice que no debemos tener honor. Antes dice cosas como: los ancianos que gobiernan bien sean testigos, tenidos por dignos de doble honor. 1 Timoteo 5:17. O sea, la palabra no prohíbe dar honor, al contrario. Más bien reprueba el estar orgullosos de ello y buscarlo, como hemos dicho. Fíjense, Daniel recibió honor en Babilonia, incluso de los reyes. Pero dijo al rey Belsasar, cuando le ofreció ser el tercero en el reino, si leía la Escritura en la pared, ¿recuerdan? Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Yo leeré la Escritura al rey y daré la interpretación. Yo voy a leer la Escritura. Tus dones, dáselos a alguien más. Yo no los necesito.
José recibió honor en Egipto y dice que se postraban ante él. Fue el segundo en el reino después de Faraón, pero él jamás lo buscó. Al contrario, soportó ser esclavo y preso y sirvió fielmente a sus amos. Y nunca buscó ni esperó ser promovido. Sí, Dios viste de honor a sus hijos frente a sus adversarios, pero nos pide que en lugar de llenarnos de orgullo, busquemos la humildad que siempre precede, escuchen bien, al verdadero honor. El verdadero honor. Entonces busquemos la humildad que siempre precede al verdadero honor. ¿Y cuál es el verdadero honor? El que viene de arriba. Ese es el verdadero honor, no el que viene de nosotros, el que viene de arriba. ¿Sí? Que dijo Juan el Bautista de Jesús: no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado, del Señor, del Mesías. ¿Y qué dijo Jesús de él? Él es el más grande de los profetas. Sí, el verdadero honor es aquel que viene de arriba, hermanos. El verdadero honor es aquel que viene de Dios, aquel que viene por el servicio a Dios. Entonces, fíjense, humildad no es esconder el talento reconociendo la severidad del Señor. O sea, no es decir, no voy a usar este talento para no llamar la atención, ¿no? Porque no soy orgulloso. Humildad no es ver los talentos que Dios nos dio y decirle a Dios: quiero más talentos de los que ya me diste para tu gloria, Señor. No tengo este talento, quiero ese talento, dámelo, Señor. Humildad es identificar los talentos que Dios me dio y decir: Dios me ha dado estos dones, voy a ponerlos a trabajar al servicio de mi Señor, para la gloria de mi Señor, para cuando Él regrese, darle buenas cuentas. Y si a Dios le place darnos más dones, de Él vendrán. Si nos vemos ahí en la parábola, ¿no? Diciéndole al Señor cuando entrega los talentos a los siervos, no los vemos diciéndole: Señor, ¿nomás me diste 5? No, dame más, como al que le diste 10. No, lo vemos tomándolos y poniéndolos por obra, trabajando para multiplicarlos, para la gloria de su Señor. Entonces, hermanos, fíjense, humildad es sentirnos arruinados sin Cristo. Humildad es saber que no tenemos nada de nosotros mismos, sino que todo proviene de Dios. Humildad es morir a nosotros mismos para que Él viva en nosotros. Humildad es menguar para que Él crezca. La humildad debe estar en el corazón, no en la apariencia. ¿Sí? Una humildad genuina que está consciente y reconoce sus errores. No una apariencia de perfección, porque eso es hipocresía. Una humildad que después de que el rey, movido a misericordia, le ha perdonado tan grande deuda, sale de su presencia y va y hace lo mismo con sus consiervos. Sí, una humildad que perdona porque Dios le ha perdonado. Ahora, hermano, posiblemente ya has sido orgulloso y el Señor te ha humillado en esta vida. Posiblemente has hecho caso omiso a la exhortación que como a padre a hijo se te ha hecho, como a padre a hijo te ha hecho el Señor, y has hecho caso omiso al consejo de sabiduría y ya has sufrido las consecuencias de tus decisiones. Bueno, ten la certeza de que el Dios de misericordia no te mantendrá en el polvo para siempre. Él mismo te exaltará luego. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará.
Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alma está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oseas 6 del 1 al 3. Entonces, si ahora te encuentras en el polvo, hermano, más razones tienes para esperar por misericordia. ¿Sí? Porque fíjense, dijo Charles Spurgeon, el polvo es el lugar más cercano a las puertas del cielo. Jonás fue humillado cuando desobedeció directamente al Señor y oró así desde el vientre del pez. Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, y me rodeó el abismo. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Entonces, hermanos, que nos humillemos ante el Señor y que seamos exaltados por Él. No a nosotros mismos, hermanos, sino por Él. Por el más grande, sin embargo, el más manso y humilde. Por aquel que fue humillado hasta lo sumo y que fue exaltado hasta lo sumo. Por Jesús, el juez de todos, quien dijo, bienaventurados, más que felices, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mejor es humillar el espíritu con los humildes, hermanos, que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 16-19. Mejor es vivir una vida recta que agrade a Dios que perecer juntamente con los soberbios. Por eso busquemos a Dios ahora que puede ser hallado y miremos a Cristo, hermanos. Él es nuestro ejemplo. Miremos a la cruz del Calvario. Él fue humilde hasta la muerte. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. No pidas ser alguien en la vida, hermano. Pide ser un hombre, una mujer que solo teme a Dios. No cedan a la tentación del diablo cuando les ofrece prestigio, sino digan, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces tendrás verdadero honor, porque antes del honor está la humildad, y el que se humilla será exaltado. El honor va delante del camino del humilde, hermanos. ¿Y cómo empiezo a ser humilde? ¿Cómo se empieza a ser humilde, hermanos? Empieza con los golpes de pecho, la mirada baja y con la exclamación, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y tendrás el honor de ser justificado por el gran juez. Tendrás el honor de ser su hijo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Tendrás el honor de ser recibido en las moradas eternas con todos los santos. Tendrás el honor de estar delante del trono del gran Rey. ¿Qué mayor honor hay que ese, hermanos? Y si aún sabiendo todo esto, el orgulloso sigue con su orgullo, sepa que su fin es destrucción. Pero, almas humildes, regocíjense. Regocíjense los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque al Señor le ha placido exaltar a los humildes de corazón, a los que son como niños. Así le ha agradado al Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. No tenemos más que decir que nos perdones, Padre, por habernos llenado de orgullo, y que nos humillamos ante ti, y que seas propicio a nosotros, que somos pecadores, y que solo tú seas exaltado, Señor. Que solo tú seas exaltado, que solo tú seas glorificado, que toda gloria sea solo para ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gloria, honra y alabanza sean a ti, Señor, por los siglos de los siglos.